Bueno, empecemos a transitar con un poco de nostalgia el último tema del curso, ¿sí? Que tiene que ver con la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Vamos a hacer en esta presentación 4 de la unidad 5, que tiene que ver con la administración de grandes volúmenes de datos, una conceptualización inicial de ciencia de datos y aprendizaje automático. ¿Sí? Vamos a ver una taxonomía actual. eh, por lo menos una totalmente consensuada. Hoy uno podría hacer una taxonomía un poco más amplia, ya vamos a llegar ahí, pero vamos a hablar sobre una categorización de las técnicas que está ampliamente consensuada en la comunidad académica, eh, y vamos después a ir evacuando cada una de esas aristas que dan origen o a las que da origen la taxonomía. Así vamos a trabajar, además de esta taxonomía, con algunas técnicas de clasificación. Bueno, un poco lo que plantea Laura igual es que la novedad de ciencia de datos, de la ciencia de datos, me parece un concepto súper interesante. Quizás haya allí algún sociólogo dispuesto a discutirlo, encantado, eh, totalmente dispuesto a aprender. Pero hay una cuestión que a mí me gusta mucho plantear, que tiene que ver con la diferencia respecto a al surgimiento de la ciencia de datos con respecto a otras ciencias. En general, otras ciencias, a otras ciencias se le da origen a partir del estudio de diferentes soluciones vinculadas a la solución de una problemática humana o al descubrimiento de alguna situación, o de alguna solución, ¿sí? En la ciencia de datos eso no se da tan así, es decir, en la ciencia de datos no aparece como área del conocimiento de la mano de descubrimientos científicos, ¿sí? Sino que más bien existían ya muchas de las técnicas que hoy denominamos de aprendizaje automático mucho tiempo antes del surgimiento del data science como un fenómeno global, pero lo que hace que sea tan explosivo ese surgimiento tiene más que ver con un cambio disruptivo de nuestra sociedad que se denomina, o que algunos autores denominan como un proceso de datificación, ¿sí? En donde, como vemos en el esquema de la derecha, nosotros como seres humanos estamos dispuestos, ¿sí? a compartir y a generar datos que pueden ser persistidos de manera digital a partir de diferentes hábitos de nuestra vida, ¿sí? Ya sea la música que escuchamos, los lugares que frecuentamos, opiniones públicas de determinados temas, incluso cuando salimos a caminar o correr, eh, registramos nuestras pulsaciones o la cantidad de pasos, y todo eso hace que exista un volumen de datos, ¿sí? Que procesado, ¿sí? Y vinculado a técnicas que generan conocimiento, eh, implican una ventaja competitiva de diferentes organizaciones. Sí, tal cual, Sergio, coincido totalmente. Eh, eh, coincido, emerge la situación esta de que la posibilidad de procesar o obtener conocimiento a partir de toda esa inmensidad, ese mar de datos disponibles, genera una ventaja competitiva. A partir de eso, lo que sucede es que se consolida, ¿sí? La ciencia de datos como un área de conocimiento en creciente y en constante expansión. Todos vamos a estar de acuerdo en que el data science es un concepto que está muy en boca de todos, incluso muchas veces a pesar de la percepción de los estadísticos clásicos, que por ahí es un poco algo que molesta, ¿sí? Yo siempre hago el chiste de que hay técnicas del análisis estadístico multivariado, como por ejemplo la regresión o el análisis de conglomerados, hoy denominado clustering, que le hemos robado vilmente a la estadística, y hoy hablamos que son parte de machine learning o de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, eh,
lo interesante del surgimiento, ¿sí? O de la explosión de la ciencia de datos, es que no viene de la mano, como sí en otras áreas de conocimiento, del descubrimiento de determinados conocimientos científicos o de la aparición de determinados conocimientos científicos, sino más bien a partir de un cambio de hábito de la sociedad que genera o que de alguna manera impone que necesitamos, ¿sí? Procesar esos datos para generar una ventaja competitiva, y lo que tenemos a manos son muchas técnicas que hoy las agrupamos en un contexto de, o en bajo el paraguas de la ciencia de datos, ¿no es cierto? Básicamente este proceso de datificación, como decía antes, consiste en convertir datos en datos digitales, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de datos digitales, hablamos también implícitamente de la importancia de todo ese proceso de digitalización de los datos al cual se da origen a partir de CODE, que también estudiamos en el marco de este curso. Es decir, sin la posibilidad de tener los datos digitales, no podríamos trabajar en el entrenamiento de modelos computacionales, ¿sí? El modelo computacional procesa datos digitales, esos datos digitales están en constante expansión a partir de las aplicaciones tipo e-commerce, las aplicaciones vinculadas a la actividad física, las aplicaciones, las redes sociales, los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa disponibilización de información y la existencia de técnicas de procesamiento de esos datos para la generación de conocimiento, aparece y se pone frente a todos la ciencia de datos, ¿sí? Cuando hablamos de ciencia de datos, este es un concepto que también fue evolucionando a través del tiempo. Y esto pasa mucho, ¿sí? En varias áreas de conocimiento, fundamentalmente vinculadas a la tecnología, muchas veces no cambia el concepto, sino el término que conceptualiza ese concepto. Y eso es curioso, ¿sí? Cuando hablábamos en un origen de todo este tipo de técnicas, hablábamos inicialmente de estadística, más aquí en el tiempo, por ahí en la década del 90, hablábamos de lo que era data mining, ¿sí? En el año 96 aparece un concepto o un hito bastante importante para lo que es el aprendizaje estadístico, como el paper de Fayad, que plantea no, que al data mining no como una etapa solitaria para la generación de conocimiento, sino como una etapa más dentro de un proceso más complejo, que es el proceso de descubrimiento de conocimiento, o el proceso KDD. Acá podemos ver el esquema gráfico original de Fayad, el que él plantea en su paper, en donde plantea el data mining como una etapa, pero una etapa más en un proceso más complejo de descubrimiento del conocimiento, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un conjunto de etapas donde partimos de los datos disponibles, y esa también es una gran novedad respecto al diseño experimental clásico. ¿Recuerdan el diseño experimental clásico? No sé si ya lo hablamos ya estoy un poco, se me mezclan los cursos, pero en todo caso lo vuelvo a repetir. En el diseño experimental clásico nosotros tenemos la definición de una hipótesis, ¿sí? Para la cual luego diseñamos un conjunto de experimentos. ¿Para qué son esos experimentos? Son para obtener datos, para poder hacer un contraste de esa hipótesis, es decir, validar o no validar la hipótesis vinculada a nuestro diseño experimental. Es decir, los datos surgen de un diseño experimental ad hoc para dar respuesta a una hipótesis que nosotros planteamos. El diseño experimental clásico en el contexto de ciencia de datos vuela por los aires porque ya no partimos de una hipótesis, sino que, como dijimos, la ciencia de datos evoluciona y crece de la mano de los datos disponibles. Entonces, nuestro primer hito no va a ser la definición de una hipótesis, sino nuestro primer hito en la ciencia de datos va a ser cuáles son los datos disponibles en torno a un tema para poder hacer, obtener, producir conocimiento. A partir de esos datos disponibles, ahí sí establecemos una suerte de, no sé si hipótesis, me parece que hipótesis suena bastante formal, o más bien preguntas de investigación que podemos responder a partir de esos datos. Luego a esos datos los
transformamos o preprocesamos y generamos lo que denominaba Fayad como una vista minable, es decir, una suerte de tabla a partir de la cual nosotros luego vamos a entrenar nuestros modelos, ¿sí? Y a partir del entrenamiento de modelos podemos obtener un conjunto de patrones que interpretados generan nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, el concepto inicialmente de análisis estadístico multivariado, muchas veces, ¿sí? Hay técnicas que quedan del lado de estadística multivariada y hay otras que pasan a ser del más joven data mining, que luego se empezó a denominar proceso de descubrimiento del conocimiento. Más acá hablamos de data science, aprendizaje automático e incluso inteligencia artificial como una gran área dentro de la cual está Machine Learning, ¿sí? Y uno, cuando recorre la bibliografía vinculada a estos temas, puede ver, a mí me gusta tratar de encontrarle una organización jerárquica, incluso temporal a los temas, porque me parece que los ordena, pero uno cuando va a los libros o a los principales autores, ve que hay como dos esquemas o dos esquematizaciones de los conceptos, de estos conceptos, ¿sí? Ciencia de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial, una esquematización en torno o parecida a la que plantea la izquierda y otra que a mí me gusta más, vinculada a el esquema de la derecha, ¿sí? Hay una primera mirada en donde vemos que la ciencia de datos es una supraárea dentro de la cual está la inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial hay un área de conocimiento que tiene que ver con el machine learning o el aprendizaje automático, que es lo que vamos a trabajar puntualmente estas dos clases. Sin embargo, a mí me gusta más un esquema como este, en donde la ciencia de datos, ¿sí? Entendiendo al análisis estadístico, perdón, los estadísticos adentro, tiene algunos solapamientos con la inteligencia artificial y por ende el machine learning y el deep learning, pero hay algunas técnicas que no necesariamente coexisten o forman parte de la misma área del conocimiento, ¿sí? Vemos, y para mí tiene que ver en gran parte con el objetivo de cada una de las técnicas, ¿sí? Es decir, la inteligencia artificial, el concepto de inteligencia artificial tiene origen allá por el año 56 en una conferencia muy importante, fue la conferencia de Dartmouth, donde John McCarthy plantea la inteligencia artificial como un concepto, pero hay un concepto de inteligencia artificial que a mí me gusta mucho, que es el de Marvin Minsky, que lo plantea creo que en el año 69. A Marvin Minsky es nada menos que el creador del laboratorio de inteligencia artificial del MIT, un tipo súper relevante para la historia de la inteligencia artificial, por lo bueno y por lo malo. Eh, Él plantea que la inteligencia artificial es todo aquello que hace una computadora y que si lo hiciera un humano requeriría inteligencia. ¿Sí? Entonces, yo veo la inteligencia artificial más vinculada, ¿sí? A la automatización o al modelado de un proceso cognitivo por parte de un autómata, ya sea una computadora o lo que fuere. En cambio, la ciencia de datos, para mí, tienen en gran parte o en algunas de las técnicas, tienen más que ver con métodos para extraer insight de datos o entender, ¿sí? Una situación problemática, no necesariamente asociada al modelado, a la automatización de ese proceso, ¿no? Entonces, a mí me gusta más vincular a la ciencia de datos con la inteligencia artificial, pero no a la ciencia de datos como una supraárea de la inteligencia artificial. Yo me siento más cómodo con este concepto, sinceramente, pero van a encontrar las múltiples definiciones y taxonomías, ¿sí? En general, ahí la diferencia está en cómo situamos el data science. Dentro de inteligencia artificial, claramente está Machine Learning, pero Machine Learning es solo un área del conocimiento de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos también de robótica, hablamos también de algoritmos de optimización, hablamos de visión por computadora, hablamos de procesamiento de lenguaje natural, hablamos de un aprendizaje simbólico, hablamos de un montón de conceptos diferentes, casi todos vinculados a la automatización o el modelado de un proceso cognitivo por parte de un autómata, ¿sí?
que no necesariamente tiene que ver con los objetivos clásicos de la estadística que hoy pueden verse dentro de lo que es la ciencia de datos, mal que le pese a algunos, ¿no? Ahora bien, dicho esto, el aprendizaje automático, sí, que es básicamente un conjunto de técnicas que permiten aprender de los datos para tomar decisiones, ¿sí? Eso es lo que el aprendizaje automático es justamente eso, es lo que se denomina en términos de la inteligencia artificial dentro del paradigma de aprendizaje estadístico, es decir, machine learning tiene que ver con un conjunto de técnicas que son capaces de aprender de los datos para generar un modelo que tome decisiones, pero las decisiones las va a tomar en función de patrones que obtenga a partir de esos datos. ¿Sí? Eso es un poco la mirada. Y desde el punto de vista de la clasificación de las técnicas de Machine Learning, que es lo que vamos a trabajar, esta es la taxonomía clásica y es de alguna manera la más tradicional y es la que vamos a explotar nosotros. Vamos a ver que hay algoritmos de aprendizaje automático denominados supervisados, algoritmos de aprendizaje automático no supervisados, y dentro de los algoritmos supervisados tenemos clasificación y regresión. Hoy vamos a trabajar sobre las técnicas de clasificación. Básicamente, cuando hablamos de un algoritmo supervisado, es un algoritmo que nos permite, ¿sí?, modelar una variable dependiente a partir de un conjunto de variables independientes. ¿Sí? Por ejemplo, la regresión lineal es una técnica de justamente de regresión en donde se predice un target de tipo continuo, numérico continuo. En cambio, en la clasificación, esa variable dependiente que vamos a predecir a partir de un conjunto de variables independientes, que son las que construyen el modelo, es de tipo discreto. Es decir, cuando hablamos de un modelo de clasificación, hablamos de un modelo que es capaz de predecir una respuesta del tipo sí o no, ¿sí? O del tipo alto, medio, bajo, ¿sí? Es decir, de tipo discreto, del tipo de una etiqueta, ¿sí? En términos de clasificaciones por ahí un poco más nuevas, también vinculadas a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, podemos ver taxonomías como esta, en donde a la aprendizaje supervisado y no supervisado se le aparece o se le adiciona el aprendizaje por refuerzo. Incluso hoy existe otra también vinculada a los modelos de lenguaje, una taxonomía que empieza a aparecer, que es la del aprendizaje autosupervisado, en donde el modelo genera sus propias etiquetas, pero bueno, no vamos a llegar hasta ahí. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, entonces decimos que tenemos una variable i dependiente que vamos a ajustar, ¿sí? O que vamos a aprender a modelar a partir de un conjunto de un vector de características X, ¿sí? Y cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, estamos hablando de un vector de características, no necesito o no quiero, ¿sí?, modelar una variable objetivo, una variable dependiente, sino que lo que quiero es entender la estructura interna de los datos, ¿sí?, con los cuales estoy trabajando o modelando una situación problemática. Fíjense una cuestión interesante que tiene que ver con esta conceptualización. Los datos o digo bien, los datos no son ni supervisados ni no supervisados. Uno lo que puede en función de los datos es modelar, ¿sí?, un problema supervisado. Si quiere predecir una clase numérica, será un problema supervisado de regresión. Si quiere predecir, ya sea, cuando hablamos de regresión no hablamos solo de la regresión lineal múltiple, hablamos de regresiones tipo Rich, tipo Lazo, regresiones no lineales. Hay un montón de algoritmos de regresión que ustedes van a ir trabajando con Roberto, creo. Cuando hablamos de modelar una variable dependiente de tipo etiqueta, hablamos de clasificación. Y cuando hablamos de entender la estructura interna de los datos, muchas veces vamos a hablar o de reglas de asociación, de clustering, reducción de dimensionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de estos algoritmos vamos a ver el día jueves, ¿sí? Hoy vamos a trabajar sobre aprendizaje supervisado, fundamentalmente sobre clasificación, ¿sí? Es decir, de esta taxonomía nos va a quedar afuera la regresión, y eso tiene que ver con que hay varias materias en las cuales trabajan la regresión con un nivel de detalle que no podríamos alcanzar en este tiempo que tenemos, ¿sí? Además,
no tendría sentido porque lo van a trabajar en estadística 1, o lo están trabajando. Hasta acá vamos bien, se entiende un poco la lógica, todos conocían esta taxonomía, no la conocían. Cuéntenme un poquito, que están un poco callados hoy. Vimos algo, en la primera materia que tuvimos hablamos de modelos de clasificación y regresión, como modelos generales de, de nada, de la estadística, pero no hablamos tanto de machine learning puntualmente. Eh, pero bueno, nada, no sé, está claro me parece. Perfecto, gracias Sergio, me río porque todavía está la tensión respecto a modelos de estadística o de Machine Learning. Básicamente, ahí no hay una diferencia desde la conceptualización, una diferencia en dónde situamos el conocimiento. ¿Qué quiero decir? Lo que vieron en el marco de modelos estadísticos, estamos hablando exactamente de los mismos conceptos. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado en clasificación, estamos pensando en un esquema como este, ¿sí? En donde tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Pensemos datos tabulares en donde tenemos un conjunto de características de cada uno de estos objetos, ¿sí? No sé, número de vértices, área, eh, color, lo que fuera, y después tenemos una columna que es la clase, es decir, es de tipo rectángulo, de tipo círculo, de tipo etcétera, 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 ¿sí? Triángulo, hexágono, bueno, menos mal que estaba acá abajo porque tenía un lío con la geometría, ¿sí? Entonces tenemos una tabla que tiene un conjunto de características de los datos y tiene la clase de cada dato. ¿Mm? ¿Qué hacemos con esos datos? Tanto las características como la clase de esos datos, entrenamos y elegimos una técnica de aprendizaje supervisado y entrenamos un modelo, ¿sí? A partir de los datos etiquetados, más una técnica, que la técnica plantea la forma en la cual aprende el modelo, terminamos entrenando un modelo, ¿sí? Luego lo que hacemos, ¿sí? Es que vamos a testear ese modelo. ¿Cómo lo vamos a testear al modelo? Básicamente con datos que están etiquetados, pero para los cuales al modelo no le compartimos las etiquetas. Solo le compartimos el vector de características. Es decir, toma, esta es la cantidad de vértices, esta es el área, este es el color. Decime qué tipo de forma geométrica es. ¿Y qué va a hacer el modelo? Va a predecir el tipo de forma geométrica a partir de los patrones que aprendió en función de las características de cada objeto, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer luego, bueno, vamos a medir qué tan bueno es este modelo que entrenamos, porque nosotros qué tenemos acá, en los datos de testeo, nosotros teníamos las instancias, ¿sí? El vector de características y teníamos la clase. La clase no se la dimos al modelo, porque se la ocultamos, lo que queremos es tomarle prueba. El modelo infiere las clases a partir de los patrones, ¿sí? Que forman parte del aprendizaje, y luego vamos a ver qué tan bueno es el modelo comparando las etiquetas que nos guardamos acá con las predicciones que hizo el modelo. Cuanto mayor nivel de coincidencia haya entre las predicciones del modelo y las etiquetas, quiere decir que el modelo es mejor. ¿Se entiende? Eso es un poco, desde un punto de vista súper informal y simplificado, un proceso de entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático supervisado, puntualmente de clasificación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia con regresión? Bueno, uno podría, ¿sí? Transformar un problema de regresión en un problema de clasificación, no al revés, ¿no es cierto? Es decir, uno podría, a partir de la discretización de una variable numérica, transformar un problema de regresión en clasificación, donde decimos, bueno, entre 0, entre menos 10 grados y 8 grados, decimos que está frío, de 9 grados para adelante está caluroso, obviamente ahí nos está faltando alguna etiqueta. Cuando hablamos de clasificación no necesariamente hablamos de problemas binarios, pueden ser problemas de clasificación multiclase claramente, pero acá lo importante es diferenciar, ¿sí? En un problema de regresión con un problema de clasificación. En regresión, el modelo va a predecir un valor numérico, fundamentalmente o generalmente continuo, siempre ordinal,
Cuando hablamos de clasificación, vamos a predecir una etiqueta, ¿sí? Por otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado, ¿sí? Lo vamos a trabajar con más fuerza el jueves, pero la idea es que nosotros tenemos un conjunto de datos para los cuales no tenemos la clase, y básicamente lo que van a hacer los algoritmos de aprendizaje automático no supervisado va a ser entender cuál es la estructura interna de los datos. Es decir, me va, por ejemplo, en el algoritmo, los algoritmos de clustering, me van a agrupar los datos que son similares entre sí en un mismo grupo y me los va a separar de aquellos datos que son diferentes de ese tipo de datos en otro grupo diferente en donde van a converger todos los datos que son similares entre sí. Es decir, nos permite entender los subgrupos, segmentar grupos, encontrar concurrencias, otros algoritmos y así sucesivamente. Es decir, no necesariamente, no va a haber una predicción de un atributo clase u objetivo en el aprendizaje no supervisado, sino más bien van a tener que ver con algoritmos que nos permitan entender la estructura interna en los datos, ¿sí? Bien, desde el punto de vista, antes de entrar a las técnicas de clasificación, veamos, ¿sí?, las etapas de una, del entrenamiento, ¿sí?, de un modelo de aprendizaje automático. Este pipeline de Machine Learning me encanta, es de Andrew Ng, que es un divulgador científico, en su momento fue cabeza de Google Brain, es decir, un tipo súper reconocido, es el co-creador de Coursera, seguramente todos lo conozcan, que es la suite de cursos, ¿no? Una súper conocida, y hoy divulgador científico. Es un pipeline muy lindo porque nos permite ver todas las etapas del entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático, aparte es bastante canchero, ¿sí? All-in-one pipeline, donde partimos, sí, fíjense, la similitud entre todos los conceptos que vamos trabajando, ¿no? Partimos de datos de diferentes orígenes que luego de una etapa de preprocesamiento, limpieza y construcción de nuevos atributos, generan lo que decía Fayad allá por el 95, una vista minable que está limpia y está estructurada, ¿sí? A partir de ello, lo que vamos a hacer es elegir una técnica, ¿sí?, de aprendizaje automático a partir de la cual vamos a entrenar un modelo, ¿sí? Un modelo es básicamente un modelo de la situación problemática que puede tomar decisiones en torno a ese tema. Vamos a también trabajar sobre lo que tiene que ver con un tuning de los hiperparámetros. Cada técnica de aprendizaje automático tiene un conjunto de hiperparámetros y un conjunto de tuercas que uno puede ir tocando y que van a ir eh, condicionando la forma en la que aprende el modelo, ya sea más rápido, más lento, generando modelos más expresivos, menos expresivos. ¿Sí? Ya vamos a ir trabajando en cada una de las técnicas esos hiperparámetros. Luego que generamos nuestros modelos, ¿sí?, en esta etapa, lo que hacemos es evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? Con lo que se denominan métricas de selección de modelos. Cada tipo de técnica, es decir, los algoritmos de clasificación tienen algunas métricas propias, los algoritmos de regresión tienen otras métricas propias, MSE, R cuadrado, etcétera, que seguramente ya conocen. Clustering tiene otras métricas propias, reglas de asociación tiene métricas propias, es decir, cada familia de algoritmos va a tener sus propias métricas. Yo puedo medir, por ejemplo, con la misma métrica, dos algoritmos diferentes de clasificación. Es decir, las métricas de selección de modelo permiten medir la performance de una familia de técnicas, ¿sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque uno a estos datos puede, por ejemplo, entrenar un clasificador a partir de, por ejemplo, no sé, Random Forest y máquina vector soporte, ¿sí?, que son dos algoritmos de clasificación. Y luego yo le aplico la misma métrica, a métrica más alta me indica que un modelo es mejor que el otro, ¿sí? Aún habiendo entrenado esos modelos con técnicas diferentes, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión súper importante, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos muy rápido? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Bien. Otra cuestión, como para uno de los chicos que trabaja conmigo en el laboratorio, que también ahora viene
Va a estar conmigo en uno de los cursos optativos, Diego Gach. Él siempre tiene una frase cabecera que me encanta, y dice, los modelos tienen que vivir afuera de las notebooks, ¿sí? Y esto es un poco lo que marca el pipeline general de puesta en producción de un modelo. Es decir, hasta acá es lo que vimos en el esquema de Andrew Ng, ¿sí? Es decir, si vamos acá, termina con el modelo entrenado y evaluado, ¿no es cierto? Acá tenemos el modelo entrenado y evaluado, que es un poco lo que pasa hasta acá, ¿sí? Tenemos, como vemos acá, la evaluación y la validación, después el entrenamiento, y acá tenemos el resultado final. Ahora bien, no obstante, hay toda una etapa de lo que se denomina MLOps, que es más ingeniería, más del punto de vista informática, que tiene que ver con disponibilizar esos modelos y que empiecen a trabajar en producción, ¿sí? Por ejemplo, disponibilizarlos a través de una API o integrarlos a un sistema informático o lo que fuera, pero vinculados a una toma de decisiones en tiempo real, ¿sí? Esta es una disciplina que empezó a crecer en los últimos 15 años, como mucho. Es decir, muchísimo tiempo antes entrenábamos, por ejemplo, árboles de clasificación. Kinlan los presenta, por ejemplo, creo que cerca del 86. Eh, Clustering debe tener 60 años. Eh, Redes neuronales tienen cerca de 82, por lo menos el modelo teórico. ¿Qué quiero decir? Los modelos de aprendizaje automático, los modelos que se generaron, se entrenaron a partir del aprendizaje automático, tienen mucho tiempo y de hecho nos servían para entender una situación problemática, pero eran apoyo a la toma de decisiones. Hoy por hoy se da esto, en donde el modelo se disponibiliza, se sirve en un entorno real y es el modelo directamente el que decide, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, ejecutamos una transacción en Mercado Libre y será el modelo el que decide si autoriza esa transacción o no. Es decir, tenemos claro que ahí atrás no hay una persona diciendo, che, los datos de tarjeta de Juan Fernández también, no es una estafa, déjalo pasar. Sino que hay un modelo que a partir de un montón de características asociadas a esa transacción determina si la compra es autorizada o no, ¿sí? Es decir, estamos en una era en la cual las decisiones se van automatizando y las va tomando directamente el modelo en determinados contextos. Obviamente, ¿sí? Seguramente habrá contextos, uno es el contexto de la salud, por ejemplo, en el cual los modelos de aprendizaje automático siguen siendo modelos de apoyo a la toma de decisiones, en donde, bueno, un modelo podría determinar o plantear con determinado nivel de precisión que cierta imagen corresponde a un tumor benigno o maligno. No obstante, no es, digamos, por lo menos hoy, hasta donde yo conozco, el modelo, ¿sí?, de manera automática el que sirve la decisión o la respuesta a la persona, ¿no? Al paciente. Y eso sucede en muchos contextos. No obstante, hasta hace 15 o 20 años, ese era el único contexto. Es decir, nosotros entregamos los modelos para entender esos patrones o para encontrar patrones que nos ayuden a tomar decisiones. Hoy los modelos se disponibilizan, ¿sí? Interactúan con los sistemas informáticos y toman las decisiones por nosotros, ¿sí? Eso es un poco lo que aporta este esquema. No vamos a llegar acá, sí vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Hasta tener los modelos entrenados. Si a alguien le interesa la disponibilización de modelos, porque tiene un background más informático, le interesa eso, se lo puedo mostrar, no pasa nada. Bueno, pero veamos desde el punto de vista de las etapas del aprendizaje, del entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático, cómo son estas 4 grandes etapas que plantea Andrew Ng en este esquema, ¿sí? La primera tiene que ver con la preparación de datos, es una etapa que para ustedes no es para nada ajena y tiene que ver con elegir un conjunto de datos a partir de los cuales podemos responder a una situación problemática. Fíjense, no partimos de la hipótesis, partimos de los datos disponibles. Esos datos, ¿sí?, a partir de los cuales buscamos obtener conocimiento, ¿sí?, los vamos a trabajar a partir de diferentes estrategias de data wrangling o preprocesamiento, ¿sí?, de acuerdo a cuánto nos querramos complicar con el despliegue del concepto, ¿sí?
a mí me gusta decir curado de datos o limpieza de datos, en donde vamos a trabajar sobre la detección de outlier, la imputación de datos faltantes, la normalización, la integración de datos, como decíamos hoy, la selección de un conjunto de datos, el escalado, ¿sí? Hay técnicas que se basan en el concepto o en la noción de distancia, por ejemplo, clustering, en donde es súper importante trabajar sobre el escalado de datos. Incluso también hay técnicas de clasificación que no vamos a ver, que son muy básicas, por ejemplo, la de vecinos la de vecinos más cercanos, ¿sí? KNN, en donde también está la noción de distancia y es importante trabajar un esquema de escalado de datos, que el escalado de datos, seguramente todos lo conocen, es llevar todos los datos numéricos de un dataset a una única unidad o escala de medida, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para evitar que los datos con una escala más amplia, como podemos ver acá hay uno que varía, el rango varía en torno a 100 y en otro los rangos varían en torno a -2, por ejemplo. Bueno, en general lo que va a pasar si trabajamos con técnicas basadas en distancia es que los valores con escalas más amplias se van a llevar la atención por encima de los atributos con escalas más acotadas. Entonces, básicamente, este escalado implica llevar todo a una única unidad de distancia, ¿no? A una única unidad de medida. Una vez que tenemos los datos preparados, ¿sí? En una vista minable, según Fabián, una vista minable es una tabla, ¿sí? Hoy el 95% de las técnicas de aprendizaje automático trabajan a partir de datos tabulares, así que ese es un contexto que se les da bien, ¿no? Una vez que tenemos los datos, lo que vamos a tener que hacer es elegir un conjunto o una tarea de aprendizaje, en primer lugar, es decir, qué es lo que queremos hacer. Queremos predecir un target continuo, buscamos un modelo o una técnica de regresión. Queremos entrenar o predecir un target discreto, entonces tenemos que entrenar un modelo de clasificación, es decir, buscar una técnica de clasificación para entrenar un modelo de clasificación. ¿Queremos agrupar los datos? Entonces buscaremos una técnica de clustering, es decir, tenemos que decidir cuál es la tarea de aprendizaje que vamos a realizar, ¿sí? A partir de decidir la tarea de aprendizaje, uno después puede, por cada tarea de aprendizaje hay un sinfín de algoritmos, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, voy a clasificar, quiero predecir si un tumor es maligno o benigno. Bueno, ahí estás implícitamente decidiendo la tarea de aprendizaje en una tarea de clasificación, ¿sí? Pues estamos prediciendo, vamos a predecir un target discreto. Una vez que uno decide que es clasificación, ahí adentro tenés modelos tipo redes neuronales, tenemos, técnicas basadas en redes neuronales, árboles de clasificación, vecinos más cercanos, máquina vector soporte, random forest, métodos de ensamble de tipo stacking, de tipo boosting, de tipo bagging. Tenés un montón de técnicas diferentes, ahí tendrás que elegir qué técnica utilizar. En general, se utiliza más de una técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque las técnicas básicamente lo que hacen es aprender la situación problemática. Y en función de la situación problemática que queremos modelar, ¿sí? Hay técnicas que permiten encontrar separabilidad de clase de manera lineal, otra separabilidad de las clases de manera no lineal. Ya ahora vamos a trabajar un poquito más sobre eso. Y en general uno trata de abordar el problema con 2 o 3 técnicas que aprendan de manera diferente, porque en general vamos a ver que algunas se adaptan mejor que la otra, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer, a partir de una vez que tenemos las técnicas y los datos con los cuales vamos a trabajar, es ajustar los hiperparámetros de cada técnica, es decir, la forma, yo decía las tuercas que determinan la forma en la cual aprenden, ¿sí? Y ahí vamos a tener nuestros diferentes modelos, ¿sí? Ustedes preguntarán, ¿y yo qué sé? ¿Cómo sé? Si yo le digo que de acuerdo a los hiperparámetros, el valor de hiperparámetros que elija para cada técnica, voy a tener un modelo mejor o peor, ustedes van a decir, ¿y yo cómo sé qué valor de hiperparámetro elijo? Eso es siempre un problema. No obstante, para ello existen lo que son los métodos de optimización de hiperparámetros, ¿sí? Uno muy conocido es la búsqueda grid search, ¿sí?
que es una búsqueda grid de optimización de hiperparámetros, en donde nosotros le decimos, bueno, los 3 hiperparámetros más importantes de esta técnica son, no sé, gamma, B y no sé, la tasa de aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Que son 3 parámetros de máquina vector soporte. A estos 3 hiperparámetros, probalo con, a este parámetro, este hiperparámetro, probalo con este valor, este valor, este valor. A este otro con este valor, este valor, este valor. Incluso puede ser en valores, todos los valores entre este rango y este rango. Y a este tercer hiperparámetro con este valor, este valor, este valor, este valor. ¿Qué va a hacer la búsqueda de grid search de hiperparámetros? Va a probar todos contra todos. Va a tardar un rato, pueden salir a pasear el perro, tomarse un café, ir a jugar al fútbol, lo que quieran, y va a ir probando con todas las variaciones de hiperparámetros hasta obtener, ¿sí? Va a obtener un modelo por cada combinación de hiperparámetros. Después lo que les va a dar una tabla enorme diciendo, bueno, con esta variación con esta estructura o esta elección de hiperparámetros, tengo un modelo que tiene una accuracy, que es una métrica de selección de modelo, del 90%. Con esta variación, 92%. Con esta, 85%. Y ahí lo que van a hacer ustedes es elegir el modelo más performante en función de las métricas de selección de modelos, ¿sí? Eso es un poco la idea. No obstante, en términos de evaluación del modelo, hay una cuestión que se deja entrever o que vimos un poquito vinculado hoy a, al esquemita ese básico de entrenamiento de un programa de clasificación que vamos a retomar acá. El programa de aprendizaje supervisado, ¿sí? ¿Cómo se evalúan los modelos? Bueno, lo que hacemos, la forma o la estrategia más sencilla de entrenamiento de modelo es lo denominado separación en train y test, ¿sí? Lo que vemos acá. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de datos supervisados, ¿sí? Tenemos todos estos datos supervisados. Imagínense que tenemos tenemos 100 tumores medidos, todas las características del tumor, y para esos 100 tumores tenemos si es maligno o benigno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, nos quedamos con un conjunto de datos, ¿sí? En general, un 80% si tenemos pocos datos, o un 70% si tenemos muchos datos, para entrenar. Es decir, con esto vamos a entrenar el modelo. Le vamos a mostrar tanto las características de los tumores como la clase del tumor. Entonces el modelo va a ir viendo, los que tienen este tamaño suelen ser benignos, los que tienen este tamaño suelen ser malignos, así sucesivamente. Es decir, el modelo va aprendiendo un conjunto de reglas de acuerdo al tipo de técnica, va a ser la forma en la cual va a modelar el conocimiento ese modelo, ¿sí? La máquina vector soporte ajustan un plano, los árboles de decisión generan nodos de decisión, no sé, la técnica de vecino más cercano va a situar el punto en el plano y va a ver sus vecinos más cercanos de qué clase son y va a inferir la clase a partir de los vecinos. Es decir, cada técnica tiene una forma de determinar la clase, ¿sí? Vamos a ir trabajando sobre eso. Pero la idea es que acá va a ir aprendiendo el modelo. El modelo lo vamos entrenando con estas instancias para las cuales tenemos las características y la clase. Vamos fine-tuneando el modelo. ¿Qué es fine-tuneando el modelo? Básicamente ajustando los valores de hiperparámetros hasta que obtenemos, ¿sí?, modelos entrenados, ¿sí?, con los datos de entrenamiento que ajustan con un determinado accuracy, en general alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque terminan aprendiendo esas instancias. Y por último, lo que tenemos es la validación del modelo. ¿Qué es la validación del modelo? Bueno, es cuando vemos qué también generaliza el modelo. Este modelo que entrenamos con datos para los cuales sabía tanto las características como la clase, le presentamos un nuevo set de datos que el modelo no conoce y para el cual no le vamos a dar las etiquetas. No, le vamos a decir, bueno, decime, este tumor con esta característica es maligno o benigno. Y el modelo va a predecir. Yo después voy a comparar la clase real con la predicción. Y así sucesivamente. Cuanto más coincidencias haya entre la predicción y la clase, obviamente el modelo aprendió mejor y con lo cual es un modelo que performa mejor, ¿sí? Eso es a grandes rasgos un esquema de evaluación de un modelo en una técnica de validación que es la más sencilla e intuitiva, que es Train Test. Hay otras más complejas como son Cross Validation, por ejemplo, pero que a partir de estos conceptos pueden generalizar tranquilamente. Ahora bien, ¿qué pasa en contextos
de aprendizaje no supervisado, donde no tenemos una clase. Dijimos que en aprendizaje supervisado, tanto regresión como clasificación, tenemos una variable dependiente que es la que vamos a predecir. Bueno, comparamos la predicción con esa variable dependiente, para la cual tenemos datos etiquetados y vemos que estamos en el modelo. Pero en aprendizaje no supervisado no tenemos una clase. Ahí lo que se generan en general, cada técnica, ya no es por familia de técnicas, sino que cada técnica tiene un conjunto de métricas que lo que evalúan en general es la consistencia del modelo alcanzado, ¿sí? No hay una comparación con las clases reales, sino que hay como una métrica que hace una suerte de introspección y ve qué tan bueno es ese modelo. Ya lo vamos a trabajar cuando trabajemos cada una de las técnicas. Ahora, por ahora, quedémonos ahí. Las técnicas de aprendizaje supervisado, digo bien, comparan la clase real contra la predicción. La de no supervisado, básicamente, miden la consistencia interna del modelo. ¿Sí? ¿Se entiende o vamos rápido? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿De verdad? ¿No hay ninguna duda o están muy cansados ustedes, me parece? Yo siento que voy corriendo, por eso les digo. Cualquier cosa me dicen. Bueno, y la cuarta etapa, que es la que nos va a quedar más lejos, tiene que ver con la puesta en producción del modelo. Es decir, esta idea de que se disponibiliza el modelo, se integra con un sistema informático previo. Por ejemplo, si tenemos un sistema de diagnóstico por imágenes, bueno, incorporar el modelo de predicción eh, del tumor a ese sistema preexistente, ¿sí? Ya sea a través del despliegue de una API o de incorporar un módulo más en el sistema informático, etcétera, ¿sí? Esto es por algo que nos queda un poquito más lejos, pero que me parece importante, ¿sí? Que quiero que conozcan. Hasta acá las referencias de esta presentación, ¿sí? ¿Estamos para pasar a la que viene? Si no, nos va a quedar nos va a quedar más tarde, más lejos o más pesada la del viernes, ¿sí? Aparte, es muy lindo este tema, que yo me parece lindo. Ah, bien, ahora trabajemos sobre la idea de clasificación, ¿sí? Recuerden que en clasificación dijimos, esperen que quiero mostrarles algo más. Voy a echar mano a una diapo de otro curso para esto, ¿no? Para retomar el concepto. Cuando hablamos de aprendizaje automático supervisado, de clasificación puntualmente, hablamos de predecir un target discreto, ¿sí? Una variable dependiente y de tipo discreto, de tipo etiqueta, que la vamos a predecir a partir de un vector de características de esos objetos, esas instancias, ¿no? Cuando hablamos de clasificación, Mitchell, el libro de Mitchell del 97 es el que usamos para árboles de clasificación en la diapo que vamos a trabajar, él plantea que la clasificación busca aprender a partir de un conjunto de ejemplos etiquetados. Es decir, yo tengo que tener ejemplos etiquetados, una función que pueda asignar correctamente una categoría a nuevas instancias. Fíjense, llegan un conjunto de correo y el clasificador, es decir, el modelo, debe poder discernir entre los que son correos entrantes válidos y los que son spam, ¿sí? A partir de cómo lo hace, bueno, básicamente lo hace a partir de un conjunto de correos para los cuales tiene cuál es la etiqueta, es decir, que el correo es bueno o que el correo es spam, ¿sí? La idea es que una vez que termina el entrenamiento puedan llegar nuevos correos para los cuales yo no tengo la clase y el clasificador sea capaz de otorgarle una clase que sea correcta, ¿sí? A esa nueva instancia. En términos de los datos de aprendizaje automático, esto es lo último que les quiero mostrar de esta diapo, tienen esta pinta, ¿sí? Es decir, tenemos un conjunto, una vista minable, que es una tabla con un conjunto de atributos, y hay un atributo que es especial o que en el marco de nuestra situación problemática va a tener una función especial, que es de clase u objetivo, que es la que determina la clase de cada uno de esos correos, es decir, si es spam o no es spam, en el caso del tumor, si es benigno o maligno,
que es la clase que vamos a querer o el atributo que vamos a querer predecir, ¿sí? Hasta ahí, como para retomar el concepto de clasificación, ¿sí? Bien. Ahora bien, veamos árboles de decisión, ¿sí? Que es una técnica súper linda y que además da origen a técnicas mucho más complejas, que hoy están en el horizonte del conocimiento en términos de, de las técnicas de clasificación de datos tabulares, ¿sí? Que vamos a ver. Bueno, la técnica de árbol de decisión básicamente es una técnica que claramente de clasificación que busca aproximar funciones objetivas a una variable discreta, ¿sí? Y que presenta, lo interesante es que es una técnica cuyo modelo es súper expresivo, porque presenta las decisiones a partir de un árbol de decisión, ¿sí? Un decision tree, por eso DT. Y fíjense, tiene esta pinta un árbol de decisión, ¿sí? Yo parto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a tirar al modelo a entrenar la tabla, ¿sí? Con por un lado el vector de características, por otro lado la clase de cada una de las instancias. Y el árbol, una vez que entrene, me va a devolver algo que tenga esta pinta, ¿sí? Un árbol de decisión. Fíjense, un árbol de decisión es una de las técnicas más expresivas que podemos encontrar. ¿Qué quiere decir expresivo en términos de machine learning? Básicamente que nos permite entender por qué en cada situación problemática va a ir tomando la decisión que va tomando. A la derecha pueden ver un árbol de decisión que decide si una persona tiene alto o bajo riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca o un ataque al corazón, ¿sí? A partir de un conjunto de atributos que eran parte del vector de características de la tabla. Una cuestión importante a destacar es que la tabla, la vista minable, podría tener 50 atributos. Pasa que el árbol eligió solo estos 3 para tomar la decisión. Eso es importante entender. El árbol de decisión no necesariamente tiene que tomar todos los atributos. Lo que va a tomar son los atributos que permitan maximizar la ganancia de información, separar las clases de mejor manera. ¿Cuántas clases hay? A ver si se dan cuenta más o menos interpretan el árbol. ¿Cuántas clases tiene este problema? ¿Cuántas posibles decisiones puede tomar el árbol? 2. 2, muy bien. ¿Cuáles son? Si es alto o bajo riesgo. Exactamente. Y se fundamenta en 3 atributos que son el peso, la edad y si la persona es fumadora. Obviamente, ¿sí? Estando Francisco presente, no me queda otra que decir que es una sobresimplificación de un problema súper complejo, ¿no? De salud, pero que nos va a servir desde el punto de vista pedagógico para entender la técnica, ¿sí? Claramente no podemos derivar el alto o el riesgo bajo, el alto o el bajo riesgo cardíaco o de sufrir un ataque al corazón a partir de solo estas 3 características, si no los médicos estarían todos sin laburo y no es lo que pasa, ¿no? Bueno, acá lo que vemos además es que tenemos algunos conceptos asociados. Tenemos nodos, ¿sí? Un nodo raíz, que es la primera decisión del árbol, y tenemos nodos hojas, ¿sí? Que son los últimos nodos del árbol, que es donde se alojan las decisiones. Los nodos hoja tienen las decisiones vinculadas que toma el árbol a partir de los datos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se lee esto? Bueno, uno podría decir, imaginemos que llega una persona, ¿sí? Que tiene 55 años y no es fumadora. ¿Qué le diría el árbol? A ver si lo pueden interpretar. ¿Cómo, profe? Bajo riesgo. Bajo riesgo sería. Exactamente. Si llega una persona. ¿Cuál es el objetivo de los modelos de aprendizaje automático? Entrenar, entender los patrones vinculados a una situación problemática para que cuando llegue una persona nueva sea capaz de clasificar o de predecir la etiqueta asociada a esa situación problemática de esa persona en función de sus características.
como bien dijeron Leticia y Francisco, si llegara una persona de más de 55 años que no fuma, ¿qué haría el árbol? Lo primero que se pregunta es la edad. ¿Es menor a 18 o no? ¿Está entre 18 y 30? No. ¿Es mayor a 30? Sí. Entonces va a bajar por acá. La segunda pregunta que se va a hacer ¿es fumador? No. Si la respuesta es no, la respuesta que va a generar el árbol a el riesgo cardíaco de esa persona es que es de bajo riesgo cardíaco. Es decir, el árbol, por eso decimos que es expresivo, va a generar un conjunto de reglas a partir de los datos que nos permitan ir haciendo una inferencia de la decisión que va a tomar el árbol. ¿Se entiende? Es decir, y fíjense que para cada, otra cuestión interesante es que para cada respuesta a una pregunta genera lo que se denomina un subárbol, ¿sí? Un árbol de jerarquía menor, que no necesariamente tiene las mismas preguntas en todas las ramas. ¿Sí? Eso es interesante. Es decir, fíjense, si llegara una persona que tiene 27 años, ¿el árbol qué le diría? ¿Le haría otra pregunta o no? No, simplemente No, asumiría que directamente. bajo riesgo. Exactamente. ¿Sí? Y si llegara una persona de menos de 18 años, le preguntaría el peso para establecer, es decir, lo que va haciendo el árbol es generando conocimiento vinculado a las características, a las diferentes taxonomías o a las diferentes características de cada una de las personas. ¿Sí? Eso es Una consulta. Sí, Sergio, adelante. Y eso, vos vos lo programás, digamos, Eso lo es lo decís, interesante. ponele tipo 18 a 30 bajo riesgo, es algo que vos seteás y si es más o menos, vos decís, bueno, ahí anda a mirar si es fumador o ahí anda a mirar el peso, o lo armas todo el modelo. Eso es En lo este caso, interesante. ponele. Sí, te sigo. Eso es lo interesante del aprendizaje automático. No hay una programación en términos de las reglas. Es decir, vos tenés en la programación convencional, ingresan los datos, yo defino como programador las reglas y eso deriva en las respuestas. Eso es la programación convencional. En el aprendizaje automático, eso se invierte. Yo le doy a la técnica le doy los datos y las respuestas. Y la técnica, a través del modelo, genera las reglas. Es decir, ahora vamos a ir viendo, obviamente fui en un enfoque top-down, es decir, el enfoque que le di para que entiendan primero qué es un árbol, es primero cómo funciona. Y ahora vamos a ver cómo aprende, ¿sí? Pero no, la idea es que yo le paso los datos y la técnica genera el árbol, porque si no yo le estaría dando el conocimiento, que es más parecido a lo que pasaba con el aprendizaje simbólico o los sistemas expertos basados en reglas, ¿sí? O la programación convencional. En el concepto Claro. de Machine Learning, yo no le voy a decir cómo tomar la decisión. Yo le voy a decir, mirá, con estos datos, esta es la predicción, ¿sí? O este es el valor real. Generamos un modelo que pueda aprenderse esas reglas. Eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo interesante del aprendizaje automático. Por eso viene de inteligencia artificial y por eso tiene lógica estar dentro de la inteligencia artificial. Porque permite automatizar decisiones a partir de los datos. ¿Sí? Yo no le digo cómo tomar la decisión, no le digo que si tiene 27 es de bajo riesgo, lo aprende él solo a partir de los datos. Evidentemente, en la tabla de datos que yo le compartí, todas las personas que estaban entre 18 y 30 años tenían bajo riesgo. Entonces el tipo aprendió que esas tienen bajo riesgo. Vos decís, pero pará, Juan, y si el conjunto de datos a partir del cual aprende el árbol es poco representativo de la realidad, ¿qué pasa? O está sesgado. Y sí, el árbol aprende mal, pero es un proceso de aprendizaje idéntico al que tiene Gael, mi hijo, en segundo grado. Es decir, el nene va a aprender, o el modelo va a aprender a partir de lo que nosotros le enseñemos. Si nosotros, evidentemente, a este árbol no le hemos enseñado ningún caso o muy pocos casos para personas que entre 18 y 30 años tengan alto riesgo cardíaco. ¿Sí? A un experto del dominio, alguien con el que siempre tenemos que trabajar, podrá decir si eso tiene que ver con que es una situación sintomática representativa de un riesgo de ataque cardíaco o bien es un sesgo de la muestra. Eso también es una cuestión que usted va a trabajar mucho durante la maestría y es súper importante. Es decir, la muestra, los datos de entrenamiento del modelo tienen que ser representativos para que el modelo luego pueda generalizar. ¿Se entiende? Pero el modelo solo va a aprender las reglas. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, perfecto.
Ahora vamos a ver. Hay un montón de cuentas asociadas a esto. Fíjense, antes les quiero mostrar esta visualización que parece no decir nada, pero es súper bonita de Mitchell, ¿sí? El capítulo 3 de Mitchell. Perdón. Y tiene que ver con el concepto de entropía, ¿sí? Mitchell introduce el concepto de entropía a partir, imagínense, un problema de clasificación binaria, en donde hay una clase positiva y una clase negativa, ¿sí? ¿Qué dice Mitchell? Mitchell dice que siendo un problema de dos clases, ¿sí? En donde hay una clase positiva y una clase negativa, pensemos en el tumor, positivo, maligno, benigno, o spam sí o no, en el caso de los correos. Nosotros lo que decimos es que si los datos, la proporción de datos, perdón, la proporción de instancias de la clase positiva es del 50%, el nivel de entropía es el máximo, que es 1. El valor de la entropía, es decir, el nivel de desorden de un conjunto de datos, es un valor que va a variar entre 0 y 1. Si nosotros decimos que en una muestra de datos tenemos una proporción del 50% de datos positivos o de datos de correos tipo spam, ¿cuántos tenemos de correos que no son spam? 50%. Exactamente. Entonces eso quiere decir que el dataset está totalmente desordenado, ¿sí? Hay una entropía, un nivel de desorden muy grande. Y esta visualización lo que permite ver, súper sencilla pero muy intuitiva, es que claramente cuanto más se acerque a uno la proporción de correos que son spam, más ordenada va a estar la muestra, es decir, va a haber más ejemplos de la misma clase. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo va a pasar si la proporción de datos de correos que son spam tiende a 0. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar acá? Cuando la de correo de spam tiende a 0, ¿cuál va a tender a 1? No spam. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y acá me parece que empieza a generarse la idea de la separación entre clases. Un árbol de decisión va a ir tratando de hacer preguntas de manera de generar pureza en los datos, es decir, separando, minimizando el nivel de entropía, ¿sí? ¿Y qué es minimizar el nivel de entropía? Dejar los ejemplos de una clase por un lado y los de otra clase por el otro. Uno puede calcular el nivel de entropía o de impureza de un conjunto de datos a partir de esta fórmula, en donde hacemos menos la proporción de ejemplos positivos por el logaritmo en base 2 de la proporción de ejemplos positivos menos la proporción de ejemplos negativos por el logaritmo en base 2 de la proporción de ejemplos negativos. Con esto podemos calcular la impureza o el nivel de entropía de un dataset. Es decir, a partir de esto se deriva esta función. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, entonces... Pero eso no está solo para algo que tenga solo dos clases. Si No, tuviera múltiples clases. no, y ¿Cómo eso es lo interesante, Francisco, lo podemos generalizar. Y lo iba a hacer más adelante, pero lo hago ahora sí evacúo esa duda. Mirá, nosotros podemos decir que la impureza, ¿sí? Esto podría ser la clase 1, clase 1, clase 2, clase 2, y acá decimos menos la proporción de ejemplo de la clase 3 por el logaritmo en base 2 de la proporción de ejemplo de la clase 3. Y así lo podemos estirar tanto como querramos. Y esto nos va a asegurar que la sumatoria va a dar 1. ¿Se entiende? Podemos generalizarlo. Él lo hace así, básicamente, asumo, ¿sí? Como defensor circunstancial de Mitchell, para poder hacer esta visualización en 2D, ¿no? Pero podemos hacer una generalización. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Te respondí, Sí, Francisco? Bien. sí, Entonces, dijimos, la entropía calcula el nivel de desorden de la clase. Entonces nosotros lo que podemos decir es, bueno, ¿qué sucede si nosotros decimos, bueno, vamos restando, ¿sí?, al nivel de entropía de la clase, de todo el dataset,
lo que hacemos es, le restamos, ¿sí?, la entropía del dataset en función del atributo A, ¿sí? Que básicamente la entropía de todo el dataset menos la entropía del dataset en función de separar los datos con A, lo que nos permite ver es la ganancia de información que va a generar el hecho de elegir el atributo A como el nodo raíz, ¿sí? Vamos de vuelta. Y fíjense, si nosotros tenemos, imaginemos la entropía de todo el dataset como 0,8, ¿sí? Y ahora decimos, la entropía, si eligiéramos A para separar los atributos, es de 0,2, ¿sí? Quiere decir que 0,8 menos 0,2 me va a dar una ganancia de información del 0,6. Es decir, va a estar más ordenado el dataset. Ahora, si escogemos otro atributo y nos da 0,1 el desorden de ese atributo, nosotros podríamos decir 0,8 menos 0,1 es 0,7, con lo cual la ganancia de información es mayor. ¿Qué atributo vamos a elegir? El que tenga el menor nivel de desorden. Lo que pasa es que el hecho de invertir la entropía en la ganancia de información es una forma elegante de hacer una función de maximización del costo o del beneficio, ¿se entiende? Es decir, nosotros en definitiva lo que vamos a ir haciendo es probando todos los atributos que tengamos en el dataset. El que aporte mayor ganancia de información, ¿sí?, es decir, el que genere mayor orden, ¿sí?, cuando separemos los atributos, las instancias de cada clase por ese atributo, es el que voy a elegir como próximo nodo hoja. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, sí, se entiende. Veamos un ejemplo, miren. Imaginemos, plantea Mitchell en el libro, en el capítulo 3, dice, bueno, imaginemos que el árbol tiene solo 2 atributos, ¿sí? O vamos a hacer una mini prueba con 2 atributos, ¿sí? Es decir, antes de elegir estos nodos, teníamos 29 ejemplos positivos y 35 negativos. Pasa lo mismo. Ahora, si yo utilizo el atributo A, me va a quedar por la rama, fíjense, son 2 atributos binarios, true, false. Por la rama de verdadero me va a quedar 21 positivos y 5 negativos. Y por este lado me van a quedar 8 positivos y 30 negativos. ¿Qué quiere decir? Fíjense, acá había más o menos una proporción, estamos todos de acuerdo, cercana al 50% de cada clase. Y acá, evidentemente, este atributo 1 tiene la capacidad de separar con el valor true de la respuesta al atributo 1 la mayor cantidad de positivos y tiene la capacidad de dejar una gran proporción de negativos por la otra pregunta, es decir, genera separación entre clases. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el atributo 2, obviamente, los dos van a partir de la misma realidad, de una proporción cercana al 50%. Lo que estoy diciendo es, tengo estas instancias con esta distribución entre clases, ¿qué atributo elijo para separar mejor la decisión? Y luego de tomar este atributo, ¿sí?, me quedan 18 positivos por este lado, 33 negativos, y por el falso me quedan los positivos, 11 positivos y 2 negativos. ¿Qué quiere decir? Que este atributo me deja en el true los mayoritariamente negativos, aunque me deja una alta proporción de positivos, ¿no es cierto? Pareciera que hay un 70-30 acá. Y por el false me deja de los 13 filas de la tabla que entran por este atributo, 11 son positivas y 2 negativas. Quiere decir que separa mejor, ¿no? Entonces, bueno, pero hagamos las cuentas, a ver cuál de los atributos es mejor. Y acá hacemos la cuenta, fíjense. Tenemos, ¿sí?, 29, la proporción, ¿sí? Sería la proporción de la clase, ¿sí? Esta sería la entropía de la clase, que es la misma para esta y esta, sería ¿sí? Son la proporción de positivos menos la proporción de positivos sobre el total de instancias, es decir, 35 más 29,
por el logaritmo en base 2 de la proporción de positivos menos la proporción de negativos, es decir, 35, lo podemos sacar de los dos lados, todo en la misma cuenta, 35 sobre 64, que es el total de distancia, por el logaritmo en base 2 de 35 sobre 74. Es decir, la entropía del dataset es de 0,77, es una entropía alta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora calculemos la ganancia de información tomando cada uno de los atributos. Vamos por el atributo 1. Decimos, bueno, la ganancia de información es la entropía de todo el dataset menos la entropía del atributo. Y para eso lo que hacemos es la proporción, ¿sí?, de ejemplos, la proporción por la positiva sobre el total por... Perdón, siempre me confundo. El total de casos en el nodo sobre el total de casos. El total de casos, gracias. Ahora sí, la proporción de negativos sobre el total, por el logaritmo en base 2, la proporción de negativos sobre el total, gracias Francisco, por menos la proporción de negativos sobre el total, por la proporción por el logaritmo en base 2 de la proporción de negativos sobre el total, más, y ahora vamos por esta otra lista, 38 sobre 64, ¿sí?, por la proporción, ¿sí?, de positivos sobre el total de instancias, por el logaritmo en base 2 de la proporción de positivos sobre el total de instancias, menos la proporción de negativos sobre el total de instancias por el logaritmo en base 2 de la proporción de negativos sobre el total de instancias, lo que me va a dar una ganancia de información del 0,0052. Hacemos lo mismo para el atributo 2 y me da una ganancia de información de 0,011 negativo, con lo cual el atributo que mejor separa las clases es el atributo A. ¿Qué es lo que va a pasar? Escucho un retorno. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a elegir el atributo A1, ¿no es cierto?, como nodo raíz. Y luego, ¿qué va a pasar? Bueno, acá van a ir bajando las instancias por la verdadera y acá me voy a volver a hacer preguntas, ¿sí? ¿Qué pregunta me voy a hacer? Bueno, voy a elegir todos los atributos, ¿sí?, que me queden en el dataset. Puedo volver a tomar nuevamente el mismo atributo y voy a ver cuál separa mejor estas instancias en función de clase positiva y clase negativa. Y para esto voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar todos los atributos. Por eso, lo que decía antes, por cada nodo, yo puedo hacerme preguntas distintas. ¿Por qué? Porque los atributos que separen a estas clases, luego de esta pregunta, probablemente sean atributos distintos a los que separen mejor estas clases luego de esta respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea ahí? Más allá de que las cuentas puedan, un lunes 9 menos 10, generar alguna confusión, me parece que más o menos cómo se calcula la entropía o la ganancia de información queda claro, ¿o no? ¿Cómo lo vemos? ¿Alguna duda? ¿Sí? Sí, a mí me queda la duda de, en cuanto a la ganancia de información, no sé si va entre algún rango los valores que te puede dar. O sea, veo que en uno te da 0,0052 positivo y en el otro te da 0,011 negativo, que es simplemente el que es mayor, es el que más que te da. Sí, la realidad es que en el cálculo, por ejemplo, alguna suite que tuve la posibilidad de abrir la forma en que se calcula, en realidad esta resta no se hace en general. Lo que se hace es el de menor entropía en función del atributo. ¿Por qué? Porque esta resta en realidad es una resta que genera cierta estética en el cálculo, pero no aporta mucha información, porque este valor es constante. ¿Se entiende? Para todos los atributos para los cuales calcule la ganancia de información, este valor es constante. Entonces, en realidad, el que genera la diferencia en términos de qué atributo elegir es la entropía de la clase que del atributo que voy a incorporar. ¿Se entiende? Es decir, por ahí la ganancia de información es una artimaña matemática muy estética, pero que en realidad no aporta el cálculo final. Esa es una cuestión. La otra cuestión, no hay una
no hay un rango fijo y va a variar en función, salvo que haya algún ajuste de normalización que algunas librerías implementan, no hay un rango de interpretación de la métrica, Sergio. En general nos vamos a quedar con la mayor ganancia de información, o si solamente, como te digo, por ejemplo, que hace Hueca, calculamos la entropía, nos vamos a quedar con el menor nivel, con el del menor nivel de entropía. ¿Sí? Muchos hacen esto, calculan solo la entropía del dataset en función del atributo. Y no hacen esto porque esto es un valor fijo, como decía, el 0,774 que está en todos lados. ¿Se entiende? Bien. Este es un poco el ejemplo en términos algorítmicos, el algoritmo, perdón. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, imaginemos que calcula o encuentra, ¿sí?, un nuevo atributo que separa las clases. Si va por una clase, ¿sí?, si va por una respuesta en la cual, imaginemos acá, de los 26 que entran acá, los 26 fueran positivos o negativos, lo que va a generar acá es un nodo hoja. ¿Qué quiero decir? Va a decir, imaginemos que estos fueran los 26 positivos, acá lo que va a decir es un nodo hoja que diga clase positiva. Ya está listo para tomar la decisión. ¿Sí? Si todas las instancias fueran negativas, lo mismo, está en condiciones de tomar la decisión. Es decir, la respuesta es clase negativa. ¿Sí? Y así si tuvieran 10 clases distintas y los que bajan por acá son solo instancias de una clase, ya está listo para tomar la decisión el árbol. ¿Me siguen? Si son todos positivos, entonces dice que es un nodo positivo, es decir, devuelve un nodo hoja, no se hace más preguntas. Si son todos negativos, devuelve un nodo negativo, no se hace más preguntas. Ahora bien, si no son todos positivos ni todo negativo, ¿sí?, como acá, pero ya no tengo más de atributos donde buscar, donde rascar, lo que va a decir es, asumo el error y digo que este nodo, ¿de qué tipo es? ¿Qué les parece que va a decir el árbol? Si tuviera que decidir con esto nada más, no tiene más preguntas que hacer, ¿qué les parece que diría? ¿Eh? ¿Qué opinan? Nosotros dijimos que bajan las instancias por acá y si tengo más atributos en el dataset, voy buscando atributos que separen las clases hasta que podamos separarlo con el máximo nivel de pureza. Ahora bien, yo ya hice todas las preguntas que tenía, usé todos los atributos que tenía y no tengo más atributos para usar. ¿Qué respondería en este nodo? Verdadero. Verdadero, porque lo que hago es asumir el error y decir, bueno, no va a ser, no separo con el máximo nivel de pureza, pero la proporción más alta es de positivos. Entonces acá lo que hacemos es, si no hay más atributos, entonces devuelvo el voto mayoritario del valor del atributo objetivo en ejemplo. Es decir, si tengo 21 positivos y 5 negativos, y bueno, sí, voy a tener un error, pero tengo que jugármela, tengo que tomar una decisión. Entonces positivo. ¿Sí? Que eso en alguna medida tiene mucho que ver con la forma en la cual nosotros tomamos decisiones en un contexto de incertidumbre. Es decir, bueno, sí, seguramente un médico, o si no, ya no tiene más estudio para hacer, y bueno, asumirá un diagnóstico e irá por ese lado. ¿Sí? Me imagino una cuestión de una derivación del conocimiento similar. Ahora bien, si todavía tengo, en otro caso, ¿qué quiere decir? Ni son todos positivos, ni son todos negativos, y todavía tengo atributos para probar, lo que voy haciendo es, voy probando cuál de los atributos es el mejor de los atributos. ¿Cómo sé cuál es el mejor del atributo? Bueno, el de mayor ganancia de información, que es lo que hicimos antes. Y así voy probando hasta que puedo determinar el máximo nivel de pureza, ¿sí?, separar de la mejor manera posible las clases, o bien me quedo sin atributos, ¿sí?, que ahí voy a tener que forzar una decisión. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el algoritmo de árbol de decisión? Sí, sí. Genial. ¿Alguna duda? ¿El resto? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, en árboles de decisión, esto es más anecdótico que otra cosa. Árboles de decisión, el algoritmo ID3 de Kinland del 86, solo
funcionaba con algoritmos, con atributos discretos, ¿sí? Luego en el algoritmo 4.5 ya permite, ¿sí?, trabajar con atributos continuos también. Básicamente lo que va a hacer en atributos continuos es, imagínense, trazar un eje, el rango de valores, y va a ir haciendo distintos cortes y evaluando en qué cortes se separan mejor las clases. Es decir, va a ir generando distintos cortes, ¿sí? Y para cada corte va a hacer el cálculo de entropía que vimos recién. Los nuevos algoritmos permiten, ¿sí?, trabajar con datos faltantes. En este caso, el C3, el ID3 no permitía hacerlo, ¿sí? Además, uno podría decir, bueno, me interesan especialmente por conocimiento del dominio estos atributos. Podría uno establecer una ponderación diferente para atributos para que el árbol le dé mayor importancia en las decisiones. Y además hay algunas estrategias de poda. Esto lo vamos a ver cuando lo veamos desde el punto de vista aplicado. ¿Sí? Tienen 20 minutos más de fuerza para que les cuente dos algoritmos que parten de árboles de clasificación y que hoy están en la frontera del conocimiento, como son Random Forest y XGBoost. ¿Sí? ¿Aguantan 20 minutos más? De mi lado sí, profe. Bueno, vamos. A ver. Ok. Bueno, Random Forest todos lo escucharon hablar, ¿no es cierto? ¿Alguien no? Seguramente sí. Y Random Forest básicamente, ¿sí?, es un juego de palabras que justamente tiene que ver con bosque aleatorio. ¿Por qué bosque aleatorio? ¿Por qué bosque? Porque Random Forest, que es una estrategia, una técnica de aprendizaje automático que se utiliza tanto hay Random Forest Regressors y hay Random Forest Classifier, es decir, clasificación. La técnica nace con clasificación. Parte de la idea de que hay múltiples árboles, por eso un bosque, ¿sí? Es decir, parten del concepto que estuvimos trabajando hasta recién. Y por eso es tan importante a partir de los árboles de clasificación. Los árboles de clasificación son técnicas súper expresivas, pero no son tan performantes, ¿sí? No son, hoy se utilizan como modelo baseline o modelo base, como para establecer una performance, digamos, la performance mínima en un problema, pero no para ajustar situaciones o un modelo en situaciones reales. No obstante, son el corazón de dos de las principales técnicas para la clasificación, como son Random Forest y XGBoost. ¿Qué es un Random Forest Classifier? Un clasificador basado en Random Forest, básicamente es un conjunto de árboles. Imaginemos que nosotros decimos, bueno, tenemos estos datos. Tenemos estos datos, que son los de colorcito acá, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, vamos a armar un bosque aleatorio a partir de 10 estimadores. ¿Qué son 10 estimadores? 10 árboles distintos. Un bosque aleatorio son un conjunto de árboles como los que vimos recién. En donde, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, bueno, del conjunto de datos original, voy a ir de manera aleatoria, ahí por eso la segunda palabra, random, recortando, ¿sí?, o generando datasets 10 datasets diferentes a partir del dataset original, en donde voy a ir alternando los atributos con los que cuenta cada árbol para entrenar y algunas instancias. Voy a ir recortando algunas instancias, voy tomando tanto instancias como columnas de manera aleatoria. ¿Eso qué me va a generar? 10 datasets diferentes que van a dar origen a 10 árboles distintos, ¿sí? Porque dijimos que en función de una técnica y un dataset se genera un modelo. Si yo modifico el dataset, obviamente el modelo resultante va a ser diferente. Es decir, un poco lo que hablábamos hoy con el riesgo bajo riesgo para personas de 18 a 30 años. ¿Por qué? Y bueno, para ese árbol no había alto riesgo para personas de 18 a 30 años. ¿Es así o porque la enfermedad cardíaca, por suerte, no afecta a personas entre ese rango de edad? ¿O es así porque el dataset no tenía, a partir del cual aprendió el árbol, no tenía ejemplos de alto riesgo para personas de ese rango etario? ¿Sí? Entonces, la idea de traer Random Forest es generar 10 árboles que tengan una perspectiva diferente del problema. ¿Y cómo una perspectiva diferente? Y bueno, generando, ¿sí?, 10 datasets distintos a partir del dataset original. Puede pasar, ¿sí?, que haya instancias repetidas en cada dataset, ¿sí?
como para reforzar un concepto. Esta idea, ¿sí? de generación de los datasets, ¿sí? de manera pseudo-aleatoria, se denomina bootstrapping, ¿sí? Por eso decimos que Random Forest es una técnica de bootstrapping, ¿sí? O de boosting. Luego, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué significa en la primera viñeta subconjuntos aleatorios con reemplazo? Justamente, con reemplazo es lo que dije al pasar. Renzo no sabía si meterme en ese problema o no, pero todos tienen la misma cantidad de instancias, ¿sí? ¿Qué quiere decir la misma cantidad de instancias? Bueno, acá la idea tiene que ver con la forma en la cual aleatoriamente escogemos las instancias, ¿sí? Es decir, puede pasar que en determinado dataset, para completar las instancias, que todos tengan el mismo n, la misma cantidad de filas, podamos tener repetidos un conjunto de instancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensá esto, si nosotros tenemos todos datasets que son diferentes entre sí y tienen la misma cantidad de instancias que el dataset original, ¿cómo hicimos para que sean diferentes entre sí? Bueno, repitiendo filas en cada dataset. ¿Se entiende? Ah, claro. Claro, como decía subconjuntos, yo creí que era como que se partía el dataset general Sí. en varios chicos. Tipo, que fueran 100 y se armen 10 grupos de 10. No, en general lo que vamos a hacer son datasets de un tamaño bastante similar al dataset original, en donde se van a repetir un conjunto de instancias para asegurar la diferenciación entre los distintos datasets que generan los árboles. Y además lo que hay ahí es un refuerzo a los enfoques de cada árbol. Es decir, si yo a un árbol le doy 2 instancias iguales, va a asumir que hay dos instancias que marcan la misma evidencia o el mismo patrón y va a reforzar una regla, ¿no? Entonces suponemos no, avanzamos, tenemos los 10 datasets, entrenamos los 10 estimadores, marco Random Forest es re poco, ¿sí? Hablamos de 1000, 10.000 en general, pero bueno, digo 10 para entender. Entonces entrenamos, y claro, ¿cómo encontrar 10 modelos? Estamos todos de acuerdo que vamos a generar 10 modelos, ¿sí? Más endebles que el modelo que podría generar un único árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada árbol tiene un subconjunto de las instancias que además están repetidas y tiene además, aleatoriamente, cada dataset elige un subconjunto de las columnas, es decir, cada árbol tiene un subconjunto de las columnas, no las tiene todas, ¿sí? ¿Para qué? Para que los árboles sean más distintos entre sí. Y luego aparece el proceso de agregación. ¿Qué es el proceso de agregación? Tenemos 10 árboles, con lo cual llega una nueva instancia, ¿sí? ¿Y cuántas decisiones tenemos si tenemos 10 árboles? Llega una nueva instancia para la cual no tengo la clase. ¿Cuántas decisiones tenemos? Son ustedes 16 personas, ¿sí? Somos, conmigo, creo que me están contando el aparatejo. Y nos preguntan quién va a ganar el domingo, ¿sí? Boca o River, ¿sí? ¿Cuántas decisiones o cuántas predicciones va a haber acá en esta sala? Si todos respondemos. 16. 16. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Random Forest? Va a establecer la decisión final por una votación mayoritaria. Es decir, la predicción con más cantidad de votos va a ser la predicción del modelo. Créanme, esta cosa que es un engendro, que entrena árboles más endebles que el árbol común, que el árbol individual, y que después establece un sistema de votación simple, fue durante por lo menos 10 años el horizonte del conocimiento en términos de algoritmos para la clasificación automática de datos. Es decir, funciona súper bien. Obviamente hay toda una explicación estadística de cómo captura la varianza estos árboles de este bosque aleatorio, que no estoy hoy en condiciones, sin repasar el paper, de poder explicar, pero básicamente la idea fuerza tiene que ver con que genera 10 árboles que tienen una perspectiva, o n estimadores con una perspectiva diferente entre sí, que entre todos, en la unión que hace la fuerza, y esa diversidad hace que puedan
tomarse una decisión fundada en argumentos diferentes, ¿sí? Y fíjense, este mismo esquema, ¿sí? Y obviamente que permite separabilidad no lineal, es decir, es tan compleja la forma en la cual toma la decisión que rompe estructuras lineales. Y fíjense, además, uno puede adaptar, ¿sí? Random forest a regresión, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, la respuesta final de los 10 árboles de regresión será el promedio de la estimación de esos 10 árboles. Si nosotros decimos cuánto va a estar el dólar el domingo, los 16, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el Random Forest antes de dar la respuesta, es hacer el promedio de las 16 estimaciones para dar el valor final, ¿sí? Eso es lo que hace Random Forest. ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Creo que la idea es muy intuitiva, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y por otro lado, ¿sí? En 2017 aparece un algoritmo también basado en la idea de árboles, que hoy es el horizonte del conocimiento para tanto regresión o, bueno, también varía según la situación problemática que vamos a abordar, ¿no? Esa es una realidad. Es decir, podríamos encontrarnos un problema para el cual máquina vector de soporte funcione mejor o algún algoritmo funcione mejor que otro, pero en general, ¿sí? En la mayor cantidad de problemas, XGBoost es, digamos, y sus variaciones, porque hoy tenemos la IGBM, tenemos unas cuantas variaciones de XGBoost, son el horizonte del conocimiento. Y si bien el otro se basaba en bagging, este se basa en boosting, ¿sí? ¿Cuál es la idea, básicamente? Para contarles rápidamente, a diferencia de los modelos de tipo Random Forest, en donde tenemos árboles diferentes que luego toman una decisión en función de un esquema de votación, ¿sí? En donde se entrenan 10 árboles en simultáneo o 100 árboles en simultáneo y contamos con 10 modelos al mismo tiempo. En realidad, lo que pasa con XGBoost, con Boosting, es que no hay, si bien es un método de ensamble, los métodos de ensamble básicamente ¿qué hace? Bueno, ensamblar diferentes modelos, ¿sí? Tanto bagging, es decir, Random Forest, como Boosting, XGBoost, son métodos de ensamble, es decir, que van ensamblando diferentes modelos. La diferencia radica en cómo ensamblan esos diferentes modelos. Básicamente, en bagging, en Random Forest, no hay un ensamble real del modelo, sino que lo que hay es un ensamble de las decisiones, es decir, hay una votación de las distintas decisiones que derivan en la decisión final. En cambio, en Boosting, básicamente lo que hay es, entrenamos un árbol, ¿sí? Y evaluamos cuáles son los errores de ese árbol, ¿sí? A partir de los errores de ese árbol, entrenamos otro árbol al cual, ¿sí? Hay una etapa intermedia en la cual marcamos cuáles son las instancias para las cuales ese árbol anterior se equivocó. Y a esas instancias, el árbol nuevo le va a prestar especial atención, ¿sí? Entonces, entregamos un nuevo árbol con las predicciones, teniendo en cuenta las predicciones y los errores del árbol anterior. ¿Qué va a hacer este nuevo árbol al cual le pondero las instancias en las cuales se equivocó el otro árbol? Fortalecer, ¿sí? O prestar especial atención en los errores anteriores. Entonces vamos a tener un árbol que aprendió del error anterior. Pero claro, va a generar nuevos errores. ¿Por qué? Porque prestar atención en algunas instancias va a hacer que genere errores sobre otras, porque va a cambiar la línea de separabilidad. Entonces, así voy a ir haciendo iterativamente, ¿sí? Y voy a ir generando árboles que van aprendiendo los errores del anterior, ¿sí? En N iteraciones. Una cantidad de iteraciones normalita son 1000 iteraciones, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos es otra forma de ensamble en donde un árbol aprende los errores de otro árbol y el próximo árbol, la próxima iteración, es la fuerza de los dos árboles anteriores más un nuevo árbol que aprende de esos errores. Y así sucesivamente
y se asume que vamos a tener un modelo, ¿sí? Que vamos a ir comparando con el anterior, que vamos a tener mejores resultados, que si no tuviera mejores resultados, va a volver a una iteración anterior, ¿sí? Y va a marcar o a, de alguna manera, generar una ponderación alternativa, de manera de ir generando árboles diferentes, ¿sí? Y va a ir buscando en una función de error que es convexa, es decir, que tiene un mínimo global, el mínimo error posible. ¿Sí? Eso es lo que hace XGBoost. XGBoost no entrena 1000 árboles al mismo tiempo. XGBoost entrena un árbol, estima el error, a partir de esos errores marca los errores para luego entrenar otro árbol que se entrena con esas nuevas instancias, y otro árbol, y otro árbol, y otro árbol. Es decir, en cada momento XGBoost hay un único modelo. Tenés el modelo anterior y el modelo que estás entrenando. Aún cuando generás 1000 estimadores o 1000 iteraciones, como se llaman en XGBoost. En cambio, en Random Forest tenés, si hablas de 1000 estimadores, hablas de 1000 árboles que están en el mismo tiempo vivos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? No vamos a llegar mucho más que hasta acá, pero lo importante es que salgan con una idea de qué son estos algoritmos de aprendizaje automático que está en el horizonte del conocimiento. La idea es el día jueves mostrarle un poco cómo funcionan tanto XGBoost como Random Forest y árboles de decisión, ¿sí? Tanto en R como en Python, y pasar a lo que es aprendizaje automático no supervisado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Profe, Sí. igual esto me da un poco por fuera. Vos dijiste que esto, el XGBoost, bueno, salió en 2017. Yo estimo que quizá por ahí hayan como nuevos modelos que van apareciendo. Si tuviera que recomendarme alguna página como para estar al tanto de estas cosas, innovaciones que salen, ¿cuál sería o, no, o dónde tendría que buscar? Mirá, pasa que yo uno lo que va viendo son los surveys vinculados a investigación y uno va viendo los benchmarks, ¿no? No obstante, en las distintas librerías van incorporando modelos en función del horizonte del conocimiento, ¿sí? Sin embargo, XGBoost, por ejemplo, yo ahí compartí Scikit-Learn, que es la principal librería de aprendizaje automático en Python. Por ejemplo, XGBoost tiene su librería propia, no está de Scikit-Learn. ¿Qué quiero decir? Y la realidad es que la realidad es súper compleja. No es que va a haber un lugar en donde uno va a ir aprendiendo o viendo que te va a aparecer todo lo que está en el horizonte del conocimiento, sino que uno lo va vivenciando. Alguna de las cuestiones es o seguir, por ejemplo, tipo los papers vinculados que van saliendo en los distintos surveys, o ya sea en, en el Google Scholar o en el Sevier o en lo que fuere, o ir también viendo, por ejemplo, otra cuestión en donde se va viendo hacia dónde va la comunidad. Tiene que ver, por ejemplo, los desafíos de Kaggle, no sé si conocen, en donde se plantean desafíos de aprendizaje automático vinculados a un premio oneroso, es decir, a plata, y ahí se va viendo cuáles son las tendencias que tiene la comunidad de Machine Learning asociada a las distintas técnicas. Hoy XGBoost es el horizonte del conocimiento en datos tabulares. Lo que pasó es que 2022 a esta parte, con la salida de ChatGPT y todas esas cuestiones, el aprendizaje automático se volcó también bastante a lo que son los LLM. Por ejemplo, hoy se utilizan también mucho los LLM como clasificadores, es decir, yo, por ejemplo, me comunico con OpenAI vía API, le tiro una instancia y me da una predicción, ¿sí? Y como los modelos de lenguaje tienen tanto contexto asociado al aprendizaje, muchas veces performan hasta mejor que un modelo que estamos entrenando para este conjunto de datos en particular. A ver, la respuesta es no hay un único lugar en donde yo pueda ver cómo va variando la cuestión. Una buena idea son los sitios en los cuales están los desafíos de Machine Learning. Kaggle es uno, así se llama.
Eso que acabas de mencionar es como para ser un agente de IA que a veces se vincula con ChatGPT o algo así. No, no todo lo que tiene que ver con modelo de lenguaje es un agente. Un agente es un concepto de dos, de Russell y Norvig, que son dos de los principales autores en inteligencia artificial, que lo que plantean es que un agente inteligente es alguien que puede tomar decisiones, maximizar una función de éxito con algún grado de planificación, y lo que pasa es que últimamente a los agentes, que son un concepto de los 80, el módulo de planificación se utiliza modelo de lenguaje como módulo de planificación. Entonces, ahí surge una confusión asociada a que todos los agentes a que todos los modelos de lenguaje son agentes y no así. Un modelo de lenguaje básicamente es un modelo, ¿sí?, que es capaz de generar texto coherente a partir de una enorme función de distribución de probabilidad que calcula cuál es la probabilidad de aparición del próximo token, es decir, a partir de un cuerpo de token extensísimo, calcula cuál es la función de probabilidad de aparición del próximo token a partir de un cuerpo del conocimiento con el cual fue entrenado. Es decir, ahí no hay ninguna inteligencia, más allá de que fueron entrenados con una cantidad de conocimiento, el conocimiento de la humanidad prácticamente, una capacidad de procesamiento enorme, ¿sí? Y una arquitectura de red neuronal que se llama arquitectura de Transformers, ¿sí?, que es una que vamos a trabajar en un curso optativo de modelos de procesamiento del lenguaje natural, que hace que generen predicciones de token que terminen generando un texto semánticamente coherente, ¿sí? No le quito validez ni le quito mérito, ¿sí? Es un avance súper importante para la humanidad, pero básicamente es la idea de reproducir lenguaje. No hay una situación o un proceso cognitivo ahí atrás, ¿sí? Para eso sí se vinculan los modelos de lenguaje con la gente, pero no necesariamente todos los modelos de lenguaje son un agente, ¿sí? Trasciende bastante a esto que vamos a trabajar en este curso, esa idea, pero bueno, son temas que yo trabajo en la Universidad de Luján, soy el docente de aprendizaje automático y también de inteligencia artificial, si son temas que me gustan. Estoy como director en un posgrado de inteligencia artificial generativa, son temas que vengo siguiendo, pero son bastante complejos. Si querés, te puedo compartir algo de material y lo podemos ir viendo, ¿sí? Dale, profe. Sí, estaría buenísimo. Va, al menos a mí un poco me Bien, interesa. te comparto entonces. Gracias, profe. Bueno, gente, nos vemos el jueves 18 horas. ¿Eh? Sí, sí. Chao, profe. Dale. Buenísimo, nos vemos. Chao, Chao, buenas tardes. Gracias. Chao.